Bienvenidos todos al canal de YouTube de la Hermandad de Reservistas y Veteranos de la Armada. Hoy recibimos a don Miguel Ángel Segovia Benítez, que nos hablará de un tema muy interesante a la par que actual, ya que ¿quién no ha visto un dron volando en un escaparate o en algún programa de televisión? Pero ¿hemos pensado alguna vez en todos los usos que de esta herramienta se pueden hacer? Hoy, bajo el título Los drones, una amenaza, conoceremos un poco o bastante, no lo sé, lo dejo al criterio de cada uno, las funciones de esta herramienta, para muchos todavía nueva. Nos va a hablar Miguel Ángel Segovia Benítez, es oficial de la Armada Española y actualmente está destinado como jefe de control aéreo del Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota en Cádiz. Durante más de 16 años ha estado asignado al Grupo Aéreo Embarcable de la Flotilla de Aeronaves de la Armada. Está especializado en el control aéreo táctico, en seguridad aérea y en seguridad aeroportuaria. Tiene varios cursos y posgrados universitarios relacionados con la gestión de empresas aeronáuticas, seguridad aérea y la investigación de accidentes aéreos. Es profesor asociado a la Escuela de Dotaciones Aeronavales de la Armada en asignaturas de los cursos de controlador aéreo y de seguridad de vuelo. Asimismo, es vocal delegado de la Armada en la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares. También es el representante de la Armada en la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo. Desde 2013 es miembro de ISASI, la Sociedad Internacional de Investigadores de Seguridad Aérea, y desde entonces participa activamente en numerosos foros y seminarios internacionales relacionados con la seguridad aérea y la investigación de accidentes aéreos. Y con esto, Miguel Ángel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Arturo. Pues nada, vamos a ver si podemos compartir la pantalla, como está previsto, y comenzamos la conferencia. A ver. Bueno, en teoría deben ustedes ver la primera diapositiva, se titula Los drones, una amenaza. Este es el título de esta conferencia. Darles las buenas tardes, les quedo muy agradecido por su asistencia a esta conferencia online sobre los drones y, por supuesto, doy las gracias a la Asociación de Reservistas Velasco por la oportunidad que me ha dado de dirigirme nuevamente a ustedes en otro ciclo de formación sobre seguridad. Durante esta conferencia vamos a tratar de dar respuestas al hecho de tener un artefacto presentes en nuestras vidas en ciertos eventos, como ya se ha comentado o lo ha comentado don Arturo, comuniones, bodas, bueno, es parte ya de nuestra vida. Y este artefacto volador se encuentra normalmente a menos de 20 metros sobre nuestras cabezas. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y he estructurado la conferencia desde una serie de puntos básicos y vamos a ver, el estudio de los drones, o viéndolo desde el punto de vista o de la perspectiva de una amenaza, se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Yo he preferido irme a lo simple para que ustedes tengan simplemente una noción de la problemática y de sus soluciones sin entrar en demasiada profundidad, evidentemente en conceptos técnicos y normativos que nos harían tener una conferencia muy, muy fatigosa y tediosa, y no es para nada lo que se pretende. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a entrar de lleno en definir qué es un dron. Bueno, un dron es un artefacto volador, es tal cual es la definición básica, es una aeronave no tripulada. Cuando hablamos de este concepto de dron, hoy en día hay que emplear ya otra serie de siglas mucho más actuales, RPA, UAS, UAS. Son conceptos que ustedes van a encontrar en cualquier revista o en cualquier publicidad que va en relación a lo que denominamos vulgarmente o comúnmente como dron. Pero el concepto en sí de dron como aeronave no tripulada es ya bastante antiguo en la aeronáutica. De hecho, podemos hablar ya del dron en los años 1920 y sucesivos
en los que ya la aeronáutica empezaba a caminar, era muy básica, como ustedes recordarán, pero teníamos a su vez ya también un utensilio o una herramienta muy importante, que era en ese momento la radio, hoy lo sigue siendo. Entonces, ya a alguien se le ocurrió juntar estas dos herramientas, la aeronave por un lado y la radio, y diseñar pues un artefacto volador dirigido por control remoto y que se denominó ya en aquel entonces como dron. Posteriormente, eso evidentemente tuvo su evolución, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en los que ya podemos hablar de incluso blancos aéreos para adiestramiento de tripulaciones de pilotos de caza o incluso para baterías de costa o artillería de aeronaves no tripuladas y dirigidas por control remoto para esos adiestramientos de las fuerzas propias para perfeccionar la puntería. También siguiendo en este concepto y en esta evolución, las propias bombas volantes que desarrollaron los alemanes, la famosa V1 y V2, que volaron sobre Londres, aunque no es en sí una aeronave, sino es un arma, tiene mucho del concepto del dron y de un artefacto en el aire que vuela bajo control remoto. Ya en 1970, ya evidentemente con un desarrollo más avanzado, sobre todo los israelitas empezaron a desarrollar el dron, o permítanme que lo llame como debe llamarse hoy en día, el UAS, bajo el concepto de plataforma aérea de inteligencia para obtención de imagen aérea y fotografía. ¿Vale? Esto, como les digo, fue sobre los años 70 y ya sucesivamente pues todos los ejércitos, todas las fuerzas aéreas fueron adquiriendo plataformas de este tipo porque se vio que eran pues muy útiles y encima no se ponía en riesgo a un tripulante o evidentemente a una persona, ¿no? Ya en el 2000 el dron llegó a nuestras casas como un juguete para niños. De hecho, todavía en algunas webs se pueden encontrar el dron o comprarlo o adquirirlo como dentro de las páginas de juguetes. Pero sí tenemos que decir que a finales de 2010, más o menos, sobre ese año, 2010, 2011, se produjo el boom del desarrollo del dron profesional. Es decir, ya pasó de ser un juguete a que la sociedad vio en el UAS pues una capacidad de desarrollo profesional, pues personas que se dedicaban a la ingeniería, a la fotografía, a la obtención de imagen aérea, y eso que en principio en el año 2000 era un juguete, pues se vio la necesidad de desarrollarlo como un artefacto o un artilugio que fuera una herramienta. Posteriormente, eso tuvo su evolución y evidentemente ya nos encontramos en los días de pues estos años, hablamos ya de años 2018, 2019, en el que el dron convive con el resto de aeronaves y necesita un marco gubernativo y un marco aeronáutico, un marco que lo legisle, por todo el cambio que supuso introducir una aeronave no tripulada a coexistir en el espacio aéreo. Pasamos a la siguiente diapositiva y, perdón, me he ido yo de diapositiva, perdón, aquí. Y vamos a ver en qué partes se compone un dron, ¿vale? Un dron, como les digo, mejor dicho, el concepto UAS o RPAs. En algunos documentos también lo siguen encontrando, aunque ya es un término algo obsoleto, pero se sigue encontrando en muchos documentos. Bien, básicamente el UAS está dividido en tres partes. El segmento aéreo, que es en sí la plataforma, en sí lo que es en sí el dron, la carga útil, que es lo que llaman en inglés la payload, ¿vale? La carga útil o hay malas traducciones que dicen carga de pago, que es realmente lo que puede llevar el dron asociado, bien una cámara de vídeo, bien un paquete, bien una bolsa. Luego el segmento superficie, que es realmente lo que es en sí la centralita de control de vuelo y la centralita también que controla esa carga útil que pueda llevar el dron. Y otros elementos de apoyo que no
bueno, no merece la pena comentar. Y también, por último, el enlace de datos, es decir, el dron necesita estar comunicado por link con ese centro de control, ese piloto remoto, y eso utiliza, pues, aparte de un protocolo de comunicaciones, pues una antena que puede ir asociada a la al propio segmento de superficie, a la propia centralita de vuelo, o una antena aparte, dependiendo del tamaño del dron. Pasamos a la siguiente. Y aquí nos encontramos lo que yo les quería comentar, es decir, o continuación de la diapositiva anterior. La plataforma aérea, como ven en sí, el UAS, aquí en el plano superior izquierdo. Por otro lado, en el plano superior derecho tienen el segmento de superficie, la estación de control. La carga útil, pueden ser cámaras, incluso, como les digo, paquetes, y el enlace de datos que sería necesario para la comunicación y para que se ejerciera realmente el control positivo de esa aeronave no tripulada. Pasamos a la siguiente. Bien, como les decía, en la introducción de esta aeronave en nuestro espacio aéreo con otras aeronaves que sí están tripuladas y que encima, pues, bueno, pues con este boom, el tener, como les decía al principio de la conferencia, un artefacto aéreo a 20 metros de nuestras cabezas, que, bueno, que no tenemos muy claro qué es lo que está haciendo, llevó al estamento, al gobierno, a legislar. No solamente a legislar a nivel nacional, sino aquí nosotros en España empleamos una normativa europea. Bueno, se desarrolló realmente el Real Decreto 1036 del 15 de diciembre y, como ven, luego fue apoyado con un reglamento de ejecución que, como les decía, toda la normativa es bastante reciente, ya ven las fechas, 2019. Esto todo está orquestado, por decirlo de algún modo común, por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, y es ahí donde deben ustedes recurrir si necesitan saber algo de la normativa que se emplea en los UAS, tanto para darse de alta como operador, como para saber qué tipo de documentación necesitan para pilotar. Es decir, puesto que estamos hablando de una aeronave, ustedes tendrían, o aquellas personas que se dediquen al pilotaje de estas aeronaves por control remoto, necesitan pasar unas calificaciones y exámenes médicos aeronáuticos y necesitan su título de piloto y necesitan, pues, evidentemente, sus reconocimientos y su certificación de habilidad para el manejo de este tipo de aeronaves. Aunque, como les digo, parece muy simple porque inicialmente tenía la característica de ser un juguete. Bien, pasamos a la siguiente. El empleo cotidiano de los UAS es muy variado. Bien, tenemos desde la monitorización en tiempo real del tráfico, de hecho lo emplea la Guardia Civil, muchas policías locales de municipios, la Policía Nacional incluso. También da cobertura inalámbrica en comunicaciones, teledetección, se emplea también en operaciones de búsqueda y salvamento. Recientemente yo aquí en Rota recibí el acuerdo para que en el espacio aéreo controlado de la base naval de Rota volara durante este verano pasado en las playas el dron de Cruz Roja. También se emplea, evidentemente, para seguridad y vigilancia, agricultura de precisión a la hora de fumigar ciertas partes y de inspección de infraestructuras civiles. Por ejemplo, estamos hablando de presas o también, por ejemplo, de parques eólicos. O sea que, como pueden ver ustedes, el ámbito es muy amplio. Y cada vez se va desarrollando más y más. De hecho, la normativa va cambiando continuamente. Va cambiando, como les digo, continuamente porque se van introduciendo no solamente nuevos aparatos, sino nuevos sistemas que lleva acoplado ese dron. Eso que comentábamos cuando hablábamos de los segmentos de lo que es la carga útil. Bien, el dron como amenaza terrorista, que es un poco centrándome ya en el grueso de esta conferencia. Bien,
Como todo, y yo creo que ya ustedes tienen la respuesta a la pregunta en sí de la conferencia, ¿es el dron una amenaza? Bueno, pues ocurre como cualquier otra herramienta que empleamos, ¿no? Es según el uso que se dé. Y efectivamente, el dron puede ser una amenaza y una amenaza real. No solamente las buenas personas hemos visto las capacidades bondadosas que tiene el dron, sino las organizaciones terroristas no han tardado en equiparse con capacidades o dotarse de este tipo de artefactos y bueno, utilizarlas para su beneficio y evidentemente el beneficio de estas organizaciones terroristas pues evidentemente es hacer el mal, ¿no? Y hacer el mayor daño posible a otras sociedades, ¿no? Bien, pueden ver en la foto que militantes del Daesh están en un taller de drones donde empiezan bueno, pues a conocer esta herramienta, a manipularla, a saber cómo vuela, qué es lo que pueden hacer y qué pueden tocar y cambiar para hacer de un artefacto que inicialmente, como les decía, en los años 2000 se desarrolló como juguete, pues para que sea un arma y totalmente, como les decía, una amenaza. Bien, basándome en esto que les estaba comentando, no hay que perder el hecho de que desde el 2014 grupos como Hezbollah, Al-Qaeda y Daesh han utilizado pequeños UAVs en labores de vigilancia, reconocimiento y espionaje, dotando a sus fuerzas de una capacidad sobre la zona de operaciones que evidentemente antes del 2000, como les decía, no tenían. Incluso hay algunos que se lo han construido ellos. No hay que olvidar que dentro de estas organizaciones terroristas hay ingenieros muy cualificados y que pueden modificar cualquier dron o construir uno tomando como modelo otros que están en el mercado. Esta misma simplicidad, la que los hace tan accesibles a los grupos terroristas, que pueden adquirirlos en cualquier sitio, pues, claro, es evidentemente usada por todos también, por todos nosotros. Es decir, podemos ir y comprarlo y tenerlo por precios incluso, como pongo ahí, de inferiores a 100 euros. Y como les decía, aunque existe un control gubernativo o legislativo mayor sobre la adquisición de estos artefactos aéreos, de estas aeronaves, en algunos sitios todavía se puede conseguir como juguete o juegos y que estas organizaciones luego lo pueden cambiar y generar en sí un arma. Hoy en día los drones o los UAVs, si ustedes se compran uno, quieren volarlo cerca de su población o cerca de su casa, como hobby, necesitan estar registrados, necesitan, como les decía, las calificaciones o las titulaciones de piloto y el dron debe estar matriculado. Pero no obstante, evidentemente estas organizaciones terroristas van por otro lado y no registran ni están matriculados y si en el hipotético caso que los consigan de segunda mano, pues evidentemente borran todos los datos de esa aeronave y hacen una aeronave nueva sin poder registrar sin poder seguir su trazabilidad en caso de que esta aeronave cometa un acto ilícito. Bien, a modo de ejemplo les puedo poner ahí un pantallazo de cómo tenía su presentación Amazon hace unos años. Esto ha cambiado, aunque todavía se puede conseguir en Amazon. Los drones o los UAVs que aparecen ahí ya no están en todos los que aparecen ahí en el concepto de juguetes, sino con el cambio legislativo esto ya está en otro tipo como cámaras o algo más de un tema, ya se pueden adquirir a través podríamos decir, de ámbito profesional. Pero hasta no hace mucho estaban en la configuración de las páginas de juguetes y ya ven ustedes qué precios, ¿no? Bien, los UAVs civiles, como les comentaba, pueden llevar paquetes pequeños y llevar envíos. De hecho, algunas farmacéuticas te lo plantean, o algunas farmacias incluso para proporcionar a clientes que tienen movilidad reducida, llevar sus medicinas a través de
de estos UAVs y también pues empresas de paquetería también emplean drones para llevar sus paquetes. Pero, claro, estos UAVs, si nos vamos ya al concepto, o mejor dicho, nos vamos ya a la vertiente terrorista, pues pueden transportar armas livianas. Estas armas generalmente son productos químicos, siendo los más comunes aquellos derivados del amonio, fácilmente obtenidos a partir de materiales fertilizantes con un añadido de aluminio gasoil. Asimismo, se utilizan también nitratos de urea, cloratos y algunos menos estables. Bueno, la idea es, al final, casi hacer una bomba volante. Como les comentaba al principio también, de las V1 o V2 alemanas, pues con esto de los UAVs actuales casi hemos retornado a esos tiempos en relación o en el contexto, como les digo, de amenaza terrorista. Bien, analizando los propios vídeos que las organizaciones como DAESH suben a sus redes, los más usados también, aparte de lo que hablábamos de llevar carga útil de productos químicos, son granadas modificadas de 40 milímetros de calibre a las que se le añade una cola de plástico como estabilizador durante la caída. Entonces, como les decía, desde la estación de control, como se controla no solamente el UAV, el dron, sino la carga que se pueda llevar, pueden lanzarlo donde ellos estimen conveniente para hacer el mayor daño posible. Y evidentemente, aunque el artefacto tiene, es de tamaño reducido, la onda expansiva suele ser bastante grande y puede hacer mucho daño y causar bajas o dañar un vehículo, o entorpecer cualquier cosa, tráfico, aeropuertos, instalaciones, etcétera. Bien, las técnicas de empleo de pequeños drones no se limitan a la suelta de explosivos desde el aire. De hecho, existen varios sistemas aún más simples que deben de tenerse en cuenta, tales como acople de armas inertes. Los terroristas adquieren objetos como cuchillos o navajas y estrellan los drones contra sus víctimas. Cualquier objeto cortante superior a 10 o 15 centímetros puede resultar letal. Uso de armas de fuego, es decir, colocarle una pistola. De hecho, hay no es un estudio en sí, sino un artículo sobre la amenaza del dron, en el que un estudiante de ingeniería, como les señalo, de tan solo 18 años, fue capaz de instalar bajo el dron una pistola y realizar disparos con cierta precisión. O sea que con un ensayo o con un entrenamiento podría adquirir una habilidad en el que el arma fuera letal. Y se vio que era una plataforma estable para que poder llevar un arma debajo colocada y realizar disparos y poder alcanzar el blanco designado. Como ya hemos visto, lanzado de armas o bien de propulsión o explosivos, normalmente, como les decía, pueden tener algunos incluso cohetes debajo, pero lo más habitual es, o lo que se conoce es la caída libre, ya sea del tipo de bomba que hemos visto anteriormente, con espoleta, o bien de productos químicos. También, como les pongo el caso, se ha visto uso de explosivos C4 en un dron de tipo kamikaze, ¿vale? Y, evidentemente, también para el dron empleado para ataque o mejor dicho, para el empleo con sustancias químicas o gases que puedan perjudicar a la población. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, siguiendo con el tema del terrorismo, aquí simplemente es para que ustedes vean los diferentes tipos de armas que se han podido emplear. Esto está sacado de un artículo, ahí lo pongo, que se encontró pues una granada de mano acoplada al sistema de transporte del dron y que se cree que el grupo militante palestino Fatah al-Islam lo probó en el 2002 y que atentaría contra objetivos judíos en Jerusalén. Al final, como les decía, el dron en sí es una herramienta y dependiendo del uso que le demos, pues lo consideramos una amenaza o no. Estos equipos o estos grupos terroristas, evidentemente, el tener el dron como una herramienta de tan fácil acceso,
les permite, pues, al final, no solamente tener una herramienta, sino tener un arma muy, vamos a decir, eficaz y, sobre todo, que es poco detectable. No emite mucho ruido, vuela muy bajo y bueno, siempre que se ve, prácticamente uno lo tiene encima. Bien, otros sucesos bueno, visto también desde el punto de vista de amenaza, ya no tanto como terroristas, sino como en sí lo que les comentaba también, la coexistencia del espacio aéreo entre tráfico tripulado o aeronaves tripuladas o no tripuladas, es, bueno, pues el emplear el dron, ya sea con propósitos terroristas o no, dentro de un área sensible, bien sea infraestructuras, bueno, pues petroquímicas o instalaciones críticas eléctricas, pero sobre todo lo más sensible son los aeropuertos. De hecho, existen unas directivas a nivel mundial sobre la detección de drones a 8 kilómetros de aeropuertos, es lo que estamos hablando, entre 5 y 8 kilómetros, en los que se suspenderían todas las operaciones aéreas por seguridad del tráfico aéreo. Entonces, en el momento que se divisa un dron en esas zonas, ya como les digo, circulares, entre los 5 y 8 kilómetros, implica el cierre al tráfico aéreo del aeropuerto en cuestión. Evidentemente, ustedes se pueden imaginar, como pueden leer ahí, que esto supuso, o en el caso de Gateway, pues unas pérdidas económicas importantes y, bueno, y un trastorno para un montón de personas y bueno, vuelos que se vieron afectados. ¿Qué pasa muchas veces con esto? Pues que aunque se detecta el dron y se ve, luego cuando se intenta averiguar qué UAS o quién es el propietario, a veces resulta complicado y difícil. ¿Por qué realmente la amenaza del UAS o del dron en un aeropuerto? Bien, simplemente por algo básico. Si un avión choca contra un dron, el daño que puede causarle, e incluso sobre todo si afecta a los motores, es la pérdida de la aeronave o pérdida del control de la aeronave tripulada y que evidentemente se acabe estrellando. Estamos hablando de que si esto ocurre en un aeropuerto civil con aviones de pasajeros, pues evidentemente ustedes pueden suponer la catástrofe que puede significar, ¿no? La media es que cada avión de pasajeros lleve de 120 a 180 pasajeros, ¿no? Entonces, pues no podemos estar, bueno, pues ser laxos en este asunto. Bien, otro uso ilícito, que también evidentemente no deja de ser una amenaza, en este caso es un acto contra la salud pública, pues es el empleo de UAS o de drones, como les digo en el artículo, para el transporte de drogas. Se han detectado, sobre todo en la zona del sur de España, colindante evidentemente con Marruecos, pues ya numerosos casos y UAVs que se han estrellado cerca de las playas de Málaga, de Cádiz o incluso ya un poquito más dentro, por pérdida de control o por alguna dificultad del dron, pues cuando ha ido la Guardia Civil o la policía, pues se ha encontrado de que el UAV en cuestión pues era un pedazo de UAV, hablando mal y pronto, podemos decir era un UAV no pequeñito como esos que le hemos enseñado, como hemos enseñado en la página web que poníamos de Amazon, sino UAVs de mayor porte, estamos hablando incluso casi con un peso al despegue, aeronaves de más de 25 kilos, con unas especies de bodegas prediseñadas para el transporte pues, de los fardos de droga y de otra serie de sustancias psicotrópicas que, claro, que una vez que se introducen, pues, bueno, pasan al mercado y es otra vía de entrada que, evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues intentan controlar ahora. Como ven, es lo que les decía, no es en sí la herramienta, no es en sí el dron, sino el empleo que se haga de ello, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Creo que la respuesta a la pregunta, pues evidentemente sí es una amenaza y estamos viendo por qué.
Aquí les pongo un poco de texto en relación a lo que hablábamos del artículo de prensa anterior, ¿no? Que les decía, pues eso, que agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Francesa, bueno, pues habían detectado un dron profesional de 4,35 metros de envergadura y, bueno, todo ocurría, como les decía, en Málaga, ¿no? Y, bueno, pues aquí en este caso se llamaba la Operación Piñas y se arrestó a 3 personas en Francia y, bueno, lo que es en sí toda una organización que en este caso no es terrorista, pero sí una organización de narcotráfico. Bien, llegando casi, no quiero decir al final, pero casi aproximándonos, para que no sea muy tediosa esta conferencia, la pregunta también es básica, ¿no? ¿Vale? Ya hemos detectado que es una amenaza y muchos de ustedes a lo mejor se preguntan, bueno, ¿y cómo nos defendemos, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver un soldado francés que hace una demostración con un rifle antidrón, que luego voy a intentar ponerles un vídeo para que vean cómo actúa. Y básicamente estos son los sistemas, hay algún otro, pero básicamente este es el más básico o el común que emplean tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como las Fuerzas Armadas. Es un rifle que lo que proyecta es una señal electromagnética y si ustedes recuerdan al principio de mi conferencia yo les hablaba de los segmentos que contiene el sistema UAS, ¿no? o básicamente el dron. Hablábamos en sí el dron, del segmento aéreo, del segmento de superficie donde estaba podríamos decir, la centralita y del enlace de datos. Si ustedes recuerdan, yo les hablaba del procedimiento, el protocolo de comunicaciones, de las señales electromagnéticas a través de radio para hacer la aeronave como por control remoto. Pues ahí es donde esto ataca, es decir, inhibe esas señales radio, con lo cual el dron o el UAS, al encontrarse sin una señal, tiene 2 opciones, dependiendo de cómo esté configurado. O hace un return to home, es decir, que vuelve al sitio de partida, con lo cual el dron automáticamente se desconecta porque ya no recibe una señal de calidad o está perturbada esa señal y procede a su sitio donde despegó. O bien, el otro sistema que tiene, otra posibilidad es que al no recibir señal, el dron pasa a posición de aterrizaje y donde esté intenta aterrizar y se para. Con lo cual, hemos neutralizado de una forma, podríamos decir, no una hard kill, como te gusta decir a los anglosajones, sino una soft kill, de una manera suave hemos neutralizado una amenaza, no destruyéndolo, no haciéndolo saltar por los aires, sino simplemente neutralizando la señal. Eso nos permite recuperar el dron y quizá pues recuperar también, o mejor dicho, hacer una trazabilidad, es decir, si tiene huellas dactilares, que es lo que contiene, y eso a veces ayuda mucho al proceso de la posible detección de a qué grupo pertenece o, bueno, seguirle la pista un poco de dónde venía esa amenaza del UAV, ¿no? Bien. El equipo que les he enseñado aquí en la foto anterior evidentemente es francés y, bueno, muchos cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado lo tienen, pero centrándonos en España, nosotros también estamos trabajando en equipos propios. De hecho, ya tenemos alguno. Y como les comento ahí, aunque esto puede ser muy farragoso de leer, pues básicamente es lo que quiero dar con esta presentación. Es decir, el CSD, el Centro Superior de Estudio de Defensa Nacional, ya puso en marcha hace unos años y creó un grupo de trabajo nacional para elaborar un sistema antidrón. Este grupo, que evidentemente es I+D+I, está trabajando en un sistema que pueda detectar cualquier amenaza de cualquier tipo, tamaño y situación. El MALE, que es el Mando de Apoyo Logístico de Ejército y Tierra, ya ha adquirido 25 sistemas a la empresa española Aeronáutica SDL. Y, bueno, básicamente, sin entretenerme mucho, decirles que funciona de manera similar al que hemos visto en la foto con el soldado francés. Es un rifle de ese tipo y lo que inhibe son señales electromagnéticas. Bien, pasamos a la siguiente. Estos equipos, lo que yo les decía, el rifle, son armas, como han visto ustedes, portátiles y actúan inhibiendo las señales de drones
que se han identificado como potenciales amenazas y mediante antenas directivas. Bueno, aquí les presento un poco cómo funciona el sistema español y sus ventajas. Y lo que también les quiero indicar es que no solamente está el sistema de aeronáutica SDL, que es en sí un rifle, sino el sistema que también ha desarrollado Indra y que está en la mayoría de los aeropuertos, y precisamente lo que es un sistema de detección de drones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entran en el área de 5 o 8 kilómetros, andan en esos márgenes alrededor del aeropuerto, automáticamente ya no solamente lo detecta, sino pone una alerta, intenta identificar al dron y en un momento determinado, si ve que no consigue que ese dron, bien porque ha intentado suministrar al operador que está vigilando, pues qué matrícula o qué número de operador es el que, me refiero, por protocolos de comunicaciones se puede llegar a saber qué tipo de dron está volando. Si no lo llega a saber, pues evidentemente lanza un haz de electrones, y lo que vuelve a ocurrir es lo que ya comentábamos con el rifle, es decir, ocasiona unas interferencias al sistema de enlace entre la estación radio del piloto control remoto y el UAS, y el UAS pues bien retorna a casa o simplemente desciende y aterriza. El ARMS lo que tiene es que la ventaja es que aunque manda ese chorro de electrones, que es radiofrecuencia, está calibrado y trabaja en unas bandas para no perturbar los sistemas de radioayuda de los aeropuertos. Por eso, cuando metemos un sistema de interferencias, ya no solamente antidrón, sino de cualquier otro tipo, para desinhibir cualquier otro artefacto, hay que tener mucho cuidado que no afecte a las radioayudas ni incluso a los propios equipos de las aeronaves. Con lo cual, no todos los equipos antidrón valen para que estén en un aeropuerto. Tienen que estar, podríamos decir, calificados, certificados para que sean amigables en el entorno del aeropuerto. Bien, ya pasamos a la parte de preguntas, pero antes de eso, si me permite, les voy a poner un vídeo. Bueno, pues con esto tenemos una idea de cómo, un ejemplo de cómo funciona el rifle. En este caso, como habéis podido ver,
es un inhibidor que lo que hace es, bueno, pues cortar la señal y el dron pues desciende. Voy a pasar ya a lo que es la diapositiva de la presentación para, bueno, pues como decía, quedo a la disposición de la audiencia para las preguntas que puedan efectuarme. Pues, muchas gracias por la atención. Miguel Ángel, yo en primer lugar quería agradecerte la conferencia, que ha sido súper interesante, y quería iniciar el turno de preguntas yo, no sé si con una o con dos, porque no sé si con una respuesta me puedes dar. En fin, sería la siguiente. ¿Se puede espiar con los drones? O sea, ¿puede ser una herramienta de espionaje efectiva el dron? No es que puede, es que lo es. Es tal cual. O sea, el dron, la capacidad de sensores que tiene, nos hemos centrado mucho en los drones o en los UAVs o en los UAS civiles y un poco también lo que utilizan básicamente, pero por no extenderme mucho, lo que utilizan los terroristas y otro tipo de amenazas, como habéis podido ver. Pero el dron, el UAS, como esa S de UAS, se refiere realmente a un sistema. Cuando hablamos de UAS militares, son plataformas ISTAR, que en sí las siglas lo que significa que son unas plataformas de inteligencia y de vigilancia aérea que proporcionan información en tiempo real, no solo a comandos, sino a mandos estratégicos para tomar decisiones de inserción de comandos, de ataque, de rescate, de bombardeo. Incluso el UAS puede ir acompañado de otro UAS que lleven en sí armamento, y el UAS le pasa los datos del blanco a batir podríamos decir, al homólogo UAS, que no va dotado de sensores, sino que va dotado de armas, y este UAS sea el que efectúe el lanzamiento de las armas. Fijaros la ventaja, todo esto sin poner en riesgo a ningún miembro de las Fuerzas Armadas, sino simplemente es una guerra ya de robots. Ya. Entonces, esto me lleva a la otra, que en realidad era la que te quería hacer, pero primero quise preguntarte si lo considerabas de esta manera, ¿no? La idea es la siguiente. A ti, porque claro, según cómo lo mires, yo me respondo yo mismo, pero según cómo lo mires, igual no es tan sencilla la respuesta. ¿A ti te parece más eficaz o qué ventaja puede tener uno con respecto al otro el dron con el espionaje desde satélite? Vamos a ver, uno es estratégico y otro es táctico, ¿vale? Me voy a explicar, son términos militares que a lo mejor no se entienden. Uno hace la fotografía grande, ¿vale? Con lo cual tienes un amplio espectro de lo que está ocurriendo en el campo de batalla, nos vamos ya al terreno militar, pero el UAS lo utilizan ya incluso propios pelotones de infantes de marina o comandos de tierra que no ven lo que tienen detrás de una colina a 2 kilómetros, y para no mandar a un oteador o a una inserción o dividir el comando para ver lo que pasa, mandan a un UAS y ven cómo está posicionado el enemigo por detrás. Entonces, podríamos decir, el plano es diferente. La fotografía del satélite es a nivel estratégico, aunque tienen detalles ya muy de mucha precisión, pero el UAS es más táctico y más manejable. Y aparte luego el satélite, como saben, va colocado en órbitas y los tiempos de exposición o lo que te da información de determinadas áreas es muy limitado, porque claro, va girando en su órbita alrededor de la Tierra. En cambio, el dron no, el dron lo posicionas, te lo traes de vuelta, le cambias la batería, sigues y puedes tener información continua de esa zona o de ese campo de batallas durante mucho más tiempo. No sé si he respondido a tu pregunta. No, perfectamente. No solamente me ha respondido, sino que me da la impresión de que podría ser motivo como mínimo de otra conferencia. Efectivamente, sí. Vale. ¿Una pregunta, Alejandro? Bueno, sí, me ha parecido muy interesante la exposición y muy bien preparada. Y quiero agradecer también los contenidos que has puesto a nuestra disposición
por la profundidad y por el detalle con el que has preparado esta información. Quería preguntar una cosa. ¿Hay leyes o convenios internacionales que regulan las cargas útiles de los UAS? No como tal, Alejandro. Primero, darte las gracias porque te haya parecido mi conferencia muy amena e interesante. Y ya centrándome en tu pregunta, no. Vamos a ver, voy a centrarme en el UAS civil, en el que tú compras, en el que tú vas y tú adquieres. El UAS en sí tiene una serie de características, ¿vale? Entonces, ya en las propias especificaciones del UAS que tú compras, ya viene qué carga de útil puede llevar, si un sensor, si una cámara y qué otro tipo de cargas. Y eso ya está estipulado por la propia especificación que tiene de diseño el UAS, ¿vale? Y ese UAS lleva una certificación y ese UAS lleva, como digo, un código y una matrícula y ya todo eso va incluido como en el coche, tu certificado, pues yo qué sé, de ITV y tu permiso de circulación. Ya te pone la cilindrada que tiene tu coche, el número de plazas, bueno, pues todo ese tipo de detalles te viene, podríamos decir, en los papeles cuando tú adquieres en la documentación, cuando tú adquieres el UAS, de lo que puedes cargar y lo que no puedes cargar y cómo se debe de emplear. Muy bien. O sea, que no hay en sí una legislación, lo que te dice, la legislación te dice, bueno, usted tiene un UAS de menor de 250 gramos y es de categoría, imagínate, C1, C2. Pues ya los que están encuadrados dentro de esa categoría ya tienen en sí qué tipo de carga útil pueden llevar. Vale. Pues me gustaría formular otra pregunta, si tenemos tiempo. Sí, yo creo que sí, que puedes. Sí. Muy bien. Bueno, a mí me interesa sobre todo difundir los hechos de la Guerra Fría y en este sentido, pues a mí me suena que en 1980, en la Guerra del Golfo, creo que Irán utilizó alguna operación con drones, por lo menos me suena, he oído algo de esto. Pero ¿conoces, Miguel Ángel, alguna operación de la CIA o del KGB durante la Guerra Fría, si puede ser, donde se hayan utilizado los drones? Porque parece ser que los drones tuvieron una pérdida de interés a partir de los años 80 y luego volvieron a ser interesantes a partir de los años 2000, seguramente pues por el atentado de las Torres Gemelas. Pero ¿tú conoces alguna operación de la CIA o del KGB que se haya llevado a término con drones, con UAS? Dentro de lo que es el ámbito de la Guerra Fría y en el contexto que tú me marcas, Alejandro, no te puedo decir exactamente una operación y ahora te voy a explicar por qué. Sí te puedo decir, teatro en Afganistán y en Irak ha sido un uso muy amplio, incluso de nuestras propias Fuerzas Armadas. Pero que además continuo, es que volaban todos los días. Te tengo que decir que todo lo que tiene que ver con el empleo de drones o de UAS, mejor dicho, de la CIA, son lo que llamamos, y tú seguro que lo conoces mejor que yo seguro, lo que llaman Black Ops. Las Black Ops son secretas y eso no se difunde. ¿Por qué? Porque ya no solamente vuelan los UAS militares, y me refiero a los que están a servicio de la CIA, por sitios donde no deben de volar o no deben de mirar, y luego la información que portan es muy sensible, con lo cual no difunden nada de eso por si algún UAS se ha perdido. Para no asumir la responsabilidad. Aparte de eso, que bueno, pues luego tener tiempo en los comandos para llegar y extraer la información o destruirlo, o incluso se han caído, como tenemos constancia, algunos en el mar que no se ha encontrado, pero claro, si se da pista de esas operaciones Black Ops por donde han estado, pues puede haber mucha gente que se dedique a buscar el UAS y entonces llega a aparecer y se pueda pues difundir por cierta información, aunque bueno, si se caen evidentemente al mar, la información con el paso del tiempo, si no se ha perdido en el impacto, en un escaso tiempo se habrá perdido. Pero ya te digo, no esas cosas no salen a la luz. El UAS como plataforma de inteligencia está constatado que empezaron los israelitas en a los años 70
Y de ahí los americanos vieron su uso y su aplicación en el campo de la inteligencia y lo llevan operando mucho tiempo. Otra cosa es que que lo digan, igual que la Unión Soviética. Y en vez de poner un U-2, como tú eso sí lo sabes, en la época de la Guerra Fría, para que te lo derriben, como sabes que pasó, pues es más seguro poner un dron. Uh-huh. Al menos al piloto no lo pueden interrogar. Correcto. Y aparte, incluso alguno podía llevar hasta el botón de autodestrucción. O sea que seguro que si pierde la señal. Estamos dando una conferencia en el ámbito muy general y de UAS muy de uso cotidiano, pero los UAS militares son mucho más complejos, tienen otro tipo de sistemas, otro tipo de seguridades, otro tipo de cargas útil. Estamos hablando de sensores muy sofisticados, incluso, como os decía anteriormente, incluso de armamento. Entonces, es otro concepto de UAS, no es el común que yo os he enseñado, pero que el común es el que utilizan los terroristas como amenaza, ¿vale? Que por eso, por los precios tan baratos y por lo asequible que es en el mercado, no les interesa tener un UAS militar. Bueno, si se hicieran ya con un UAS militar, pues ya la cosa, estamos hablando de palabras mayores, porque hackear un UAS con armamento y que pasará al control de una organización terrorista, pues puede hacer muchísimo daño. Muchas gracias. Nada, a ti, Alejandro. Pues con esto solamente, Miguel Ángel, darte las gracias, y a mí me has dejado la miel en los labios. O sea, si esa conferencia sobre drones militares o sobre espionaje con drones, en fin, si alguna posibilidad pudiéramos tener de que esa conferencia la tengas preparada o pienses prepararla y nos la dieras, nosotros estaríamos encantados. O sea, con lo cual el agradecimiento sería por partida doble. Pero vamos, nos damos por satisfechos con esta. Te agradecemos la charla y bueno, y dejamos ahí la puerta abierta para que de forma presencial, como tú y yo quedamos en la base naval, pues podamos repetirla aquí en Santander o en otro lugar, pero vamos, dejamos la puerta abierta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, especialmente, Arturo, y por supuesto al resto de tertulianos. Ha sido un placer saludaros y conoceros y bueno, seguimos hablando y bueno, por supuesto, en principio, si el tiempo me lo permite y todo, me refiero a la disponibilidad, porque ando metido en numerosos líos, sí, en un futuro, no puedo decir ahora en qué fechas, pues por supuesto estaría encantado de volver a participar con vosotros y de establecer un coloquio de drones o de lo que bueno, pueda aportar a la Asociación Velasco. Sí, cuenta con ello. Pues te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, un saludo. Hasta siempre.